Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. En este episodio vamos a ver una pregunta que alguien me mandó. La pregunta trata los asesinos y el bautismo. Daré la respuesta a la pregunta basándome en las escrituras y también las palabras de los siervos del Señor. Si ustedes son nuevos al canal, favor de suscribirse haciendo clic en el botón rojo y también marcando la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones del canal. Por ejemplo, cuando salgan nuevos videos, sabrán ustedes y podrán disfrutar de otro video y otros temas que tratan el Evangelio de Jesucristo. Así que entremos al tema. Les voy a mostrar la pregunta y vamos a dar la respuesta respectiva. Aquí tenemos la pregunta que tiene que ver con el asesinato y el perdón. La persona me escribió y di más o menos un resumen, pero dice básicamente: hermano Coleman, tengo una pregunta con respecto al asesinato y el perdón. Mencionó la persona que derramar sangre inocente es un pecado imperdonable. Mi pregunta es, si una persona mata a otra persona, ¿la persona quien cometió este acto puede llegar a bautizarse? ¿Se puede llegar a tener el perdón de Dios? Para comenzar, quisiera yo en verdad dar testimonio fuerte de la naturaleza infinita de la expiación de Jesucristo. Será un tema que trataré en un video futuro, pero sabemos que Cristo tiene poder para sanar, aunque en este video voy a enfocarme específicamente en el hecho de asesinar, como dice la pregunta. Tenemos que recordar que hay estándares diferentes para los que ya son parte del pueblo del convenio y esas personas que se han bautizado y han aceptado ciertos convenios en comparación con los que no son miembros de la iglesia, a esos que no han hecho todavía convenios con el Señor. La pregunta que se hizo tiene que ver específicamente con los que no son miembros de la iglesia de Jesucristo. Y cada quien tendrá que recordar esto, ¿ok? Se trata de los que no son miembros, a menos que yo haga una especificación o diga que estoy tratando algo tantito diferente. Pero recuerden eso, por favor, ténganlo en mente mientras ofrezco la respuesta. Pero antes de enfocarme específicamente en esa respuesta, sí hay que aclarar un par de cosas. Sería bueno saber qué pasa en ciertas situaciones. Primeramente, hay que recordar porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere. Y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos estándares mayores en comparación a los del mundo. Nosotros a través de la fe, el arrepentimiento y el bautismo hemos entrado a un convenio con el Señor. Al recibir la ordenanza de la confirmación por la imposición de las manos, se nos confirma miembros del redil verdadero, del buen pastor. Se nos enseña entre los 10 mandamientos, dice claramente no matarás. Se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Ahora bien, una traducción mejor de no matarás sería no asesinarás. O sea, algo que alguien quiere realizar, no un hecho que alguien en verdad quiso hacer. El profeta José Smith enseñó el asesino, por ejemplo, uno que derrama sangre inocente, no puede recibir perdón. Y luego habla de David aquí, dice: David solícitamente procuró el arrepentimiento de las manos de Dios con lágrimas por el asesinato de Urías, pero no pudo lograrlo, sino por medio del infierno. Le fue prometido que su alma no permanecería para siempre en el infierno. Ahora, aquí en este caso, David, el que mató a Goliat, David era parte del pueblo del convenio y sabiendo exactamente lo que hacía, mandó a Urías a la batalla para que muriera. Podemos leer de esta historia en 2 Samuel capítulo 11.
Por este hecho, para David específicamente, este sí era un pecado imperdonable. Al mirar las palabras o las invitaciones de Pedro en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2 y capítulo 3, notamos una diferencia importante en lo que él enseñó. Primeramente veremos Hechos capítulo 2, que dice: entonces al oír esto, o sea, lo que estaban predicando Pedro en el día de Pentecostés, lo que es Hechos capítulo 2, las personas que estaban ahí, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estaba hablando con las personas que no eran miembros de la iglesia, realmente no habían participado en nada de la muerte de Cristo, así que ojo ahí. En Hechos capítulo 3, con otro grupo de gente, Pedro dice lo siguiente: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, es decir, asesinar. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Es obvio que un grupo, en el capítulo 2, Pedro les ofreció el bautismo y al otro grupo no. La pregunta sale, pues, ¿por qué? Con respecto a este caso, y dando una explicación sobre estas invitaciones de Pedro, el profeta José Smith dijo: Pedro no les dijo arrepentíos y bautizaos para la remisión de vuestros pecados, sino que les hizo esta exhortación: así que arrepentíos y convertíos. Así es con los asesinos. Aquellos no podían ser bautizados para la remisión de los pecados porque habían derramado sangre inocente. Esto se encuentra en Enseñanzas del profeta José Smith, la página 420. Ojo, en este caso específico, cuando se menciona la sangre inocente a la que se refiere Pedro es la de Cristo, la sangre inocente de Cristo. Por esta razón, a estos asesinos no se les invitó a bautizarse. Ahora bien, los tiempos de refrigerio de los cuales habla el versículo 19 tratan la segunda venida de Jesucristo. Algo parecido a lo que sucedió con David, ¿no? Que cuando leímos antes que su alma no estaría o se dejaría en el infierno, tendría que sufrir algo, luego saldría. Este es el caso aquí. Y el elder Bruce R. McConkie comentó que la frase "para que sean borrados vuestros pecados", que vemos aquí en la pantalla, en Hechos 3:19, él dijo: no es que serían perdonados y ellos llegarían a ser herederos de la salvación, como aquellos cuyos pecados se limpian por medio del bautismo, sino que después de que hayan pagado el último cuadrante, se levantarán a alguna recompensa dentro de una de las mansiones menores. Los que derraman la sangre de Cristo y los del pueblo del convenio que asesinan a sabiendas no tendrán la vida eterna, tal como enseñó también José Smith cuando dijo: ningún asesino tiene vida eterna. Eso está también en Enseñanzas del profeta José Smith, ese libro rojizo, la página 226. Lo que hemos visto hasta este punto han sido dos casos específicos: el derramar la sangre inocente, es decir, la de Cristo, y el derramar sangre de quien sea o asesinar de parte de alguien del pueblo del convenio. La pregunta entonces es: ¿puede alguien que no haya cometido el asesinato ser bautizado como miembro de la iglesia? Para contestar esta pregunta, leamos lo que se halla en las Sagradas Escrituras para entender los designios del Señor o para los que todavía no son parte de su pueblo del convenio. Aquí está un ejemplo. Dice, es una invitación de Mormón: oíd, oh gentiles, y escuchad las palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente.
las cuales él me ha mandado que hable concerniente a vosotros. Pues he aquí, él me manda escribir diciendo, tornaos todos vosotros gentiles de vuestros caminos de maldad y arrepentíos de vuestras obras malas, de vuestras mentiras y engaños, de vuestras fornicaciones y de vuestras abominaciones secretas y vuestras idolatrías. Y ojo aquí, hermanos, lo que dice, ¿de qué más debían ellos de arrepentirse? Dice, de vuestros asesinatos y vuestras supercherías sacerdotales y vuestras envidias y vuestras contiendas y de todas vuestras iniquidades y abominaciones. Y fijémonos bien en esta invitación que sigue, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre para que recibáis la remisión de vuestros pecados y seáis llenos del Espíritu Santo, para que seáis contados entre los de mi pueblo, que son de la casa de Israel. Otro ejemplo es el de los antinefileitas, que se encuentra en Alma 24, los versículos 9 al 12. He cortado ciertas partes, pero dice, y aquí también le agradezco a mi Dios que nos hayamos convencido de nuestros pecados y ah, de los muchos asesinatos que hemos cometido. Y también le doy gracias a mi Dios porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Pues he aquí, hermanos míos, en vista de que por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de nuestros pecados, todos nuestros pecados, y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Ahora pues, muy amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. Punto aparte, hay que recordar que en esta historia, ellos no eran miembros de la iglesia, no habían hecho convenios, no eran parte del pueblo convenio y habían hecho asesinatos, pero cuando fueron convertidos de corazón al Señor, y cuando otro ejército venía para atacarles, decidieron mejor enterrar en este escritura dice, sus espaldas, sus armas de guerra, digamos, y no usarlas más para que no las mancharan de nuevo. Así que como se puede ver, porque es sumamente claro en cómo se expresan estas escrituras, los que se tornen de sus abominaciones, asesinatos, etcétera, y dejen que Cristo los depure o los limpie, sí pueden ser bautizados y a la vez recibir una perdón de sus pecados. El manual número 1 de administración, el manual azul, específicamente y dando un ejemplo en las secciones 6.12.10 o 16.3.3 o 16.3.14, el manual dice que los que han cometido el asesinato tienen que tener la aprobación de parte de la primera presidencia para bautizarse. Así que creo que con esto claramente se ha contestado esta pregunta. Ahora, otra pregunta, llegando al otro lado, digamos, es decir, a los que sí son miembros de la iglesia. ¿Qué tal si un miembro de la iglesia, una persona que ya es parte del pueblo convenio, si esa persona asesina, nunca tendrá la oportunidad de ganar la vida eterna? Veamos qué dice. Con respecto a esta pregunta, ahora tenemos obviamente un contexto diferente. Tengo que mencionar que esto se trata nuevamente de los miembros de la iglesia que asesinan a propósito.
Es decir, obviamente esto excluye tiempos de guerra en defensa propia o defensa de su familia. Pero en las revelaciones, en la restauración, leemos, el Señor dice, y ahora bien, he aquí, hablo a la iglesia. Así que ahí tenemos el contexto. El Señor está hablando específicamente a los de la iglesia. No matarás, y el que matare no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Así que si algún miembro asesina a sangre fría, entonces no tendrá la vida eterna. La sangre expiatoria de Jesucristo no cubre este hecho. Ahora bien, leemos en otra parte, en otras escrituras, que um, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de matar y tiempo de curar. Por si acaso puse esta escritura para posiblemente sacarle a alguien de la duda. El tiempo de matar del cual habla esta escritura aquí obviamente es un tiempo de guerra. Nadie siendo parte del ejército que está en guerra, quien mata será responsable por lo que ha hecho. Y sí estoy refiriéndome específicamente a la guerra misma. Obviamente alguien del ejército que quiere darle un balazo a alguien solo porque le da la gana, pues no, eso no, no cuenta. Pero si tú estás defendiendo tu país, defendiendo tu ciudad, etcétera, como parte del ejército, es otro sentido, es otro contexto. Podemos ver ejemplos de esto en los capítulos de la guerra en el libro de Mormón. Específicamente podemos ver el capitán Moroni en Alma capítulo 43 y 44. Como ejemplo nada más, cuando tuvo al otro ejército ya a la misericordia de él ya no derramó la sangre de las personas que estaban peleándose contra ellos, porque ya tenía poder sobre ellos y pues realmente les perdonó la vida. Les invito a que lo lean, Alma 43 y Alma 44. Ahora bien, hay que mencionar también que los líderes de los países tendrán algo de responsabilidad con respecto a las guerras, como leemos en Doctrina y Convenios 134. Cabe mencionar que el profeta José Smith enseñó, Dios dijo, no matarás. En otra ocasión mandó, del todo destruirás. Vemos eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. José Smith sigue diciendo, este es el principio de acuerdo con el cual funciona el gobierno en los cielos, por revelaciones que se adaptan a las circunstancias en que se hallaren los hijos del reino. Todo cuanto Dios requiere es justo, no importa lo que sea, aunque no podamos ver la razón por ello, sino hasta mucho después que se hayan verificado los hechos. Esto está en Enseñanzas del Profeta José Smith, página 312. Para cerrar la respuesta, cito también al de Bruce R. McConkie. Él dice, existen pecados hasta la muerte, que significa la muerte espiritual. Hay pecados que no tienen perdón, ni en este mundo, ni en el venidero, perdón. Hay pecados que completamente le impiden al pecador a recibir la vida eterna. Así que hay pecados por los cuales no funciona el arrepentimiento. Pecados que la sangre de Cristo no limpiará, que el pecador mismo debe sufrir y pagar el castigo completo a solas. Yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí y piden perdón, si no han pecado de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Podemos contestar esta pregunta solo en parte. No matarás, y el que matare no tendrá perdón ni en este mundo, ni en el venidero. El asesinato, entonces, es un pecado de muerte, por lo menos para los miembros de la iglesia, a quienes se dio esta revelación, que se le conoce como la ley de la iglesia. Sabemos que hay asesinatos que cometen los gentiles, de los cuales ellos sí pueden arrepentirse, ser bautizados y recibir una remisión de los pecados. Por ejemplo,
Tercer Nefi 30, 1 y 2, que cité con anterioridad junto con los capítulos de Alma 24. Así que en resumen, y como una conclusión, si la pregunta es si una persona mata a otra persona, la persona quien cometió ese acto puede llegar a bautizarse, se puede llegar a tener el perdón de Dios. La respuesta en corta sería sí. Uno que no es miembro podrá bautizarse, recibir un perdón y hasta alcanzar la gloria celestial si permanece fiel. El bautismo de esta persona tiene que ser aprobado por la primera presidencia. En el caso de los miembros, los que ya son parte del pueblo convenio, repetimos la misma escritura porque es muy clara ahí. El Señor fue claro cuando declaró, y ahora viene aquí, hablo a la iglesia, no matarás. Y el que matare no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Así que espero que esta respuesta conteste la pregunta que se me hizo y a la vez aclare la diferencia entre el asesinato cometido por uno que sí es miembro de la iglesia y posiblemente un asesinato cometido por otra persona que no es miembro de la iglesia. Así que hermanos, después de haber escuchado o quizás además si se pusieron a leer lo que compartí, leído lo que compartí aquí, ¿qué piensan ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que está abajo. La pregunta para ustedes, ¿aprendieron algo nuevo? Déjenme saber. Como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado un lugar especial para aprender más sobre el Evangelio de Jesucristo y que hayan recibido una respuesta a sus preguntas. Y en este caso, la pregunta específica sobre el asesinato y el bautismo. Nos veremos entonces, mis queridos hermanos, la próxima vez en el próximo video, aquí en la Arboleda Sagrada. Cuídense mucho. Como siempre, les mando un abrazo muy fuerte, que estén muy bien y gracias por su apoyo y que sigamos adelante juntos aprendiendo más sobre el Evangelio de Jesucristo. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos.